Te ruego que a través de ellos, Señor, se vuelva un faro en medio de la oscuridad y alumbre el camino de muchos más que quieren acercarse a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. En este tiempo se, se ha hablado, como mencionaba hace un momento, de muchas maneras y de hecho todavía encuentra uno en las redes y en las plataformas virtuales muchos mensajes que tienen que ver con la fe. Eh, pero yo he podido entender, y también basado en la experiencia de mi relación personal con Dios, de que la fe crece solo y únicamente en su presencia. La fe crece en la presencia de Dios. Jesús hizo una pregunta que quisiera formularla en este momento a los presentes en esta reunión y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 8. Usando la parábola del juez injusto, Jesús formula una pregunta para la iglesia. En Lucas capítulo 18, versículo 8. Si tú tienes ahí tu Biblia, puedes abrirla, buscar el versículo para que la palabra sea más personalizada. Si tienes la facultad o el buen hábito de marcar en tu Biblia pasajes que Dios te habla, hazlo si es que el Señor te habla en esta mañana. Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? De manera personal, Pastor Willy y los demás, creo que estamos en los últimos tiempos, estamos en la recta final. Los eventos mundiales nos dejan ver de que el Señor está pronto a llevar su iglesia. Y en el transcurso de estos eventos, en el cumplimiento de la misma palabra del Señor, entonces llegará su segunda venida. Entendamos que la segunda venida del Señor no es el rapto. Esa es una señal de la segunda venida del Señor. Él primero levantará su iglesia y luego vendrá ya a enfrentar a los ejércitos del mundo y a poner preso al diablo, nuestro adversario, y empezará un tiempo milenial y demás. Bueno, estos son eventos finales que no es el tema de hoy. Pero yo soy uno de los convencidos que estamos en los tiempos finales. De hecho, esta pandemia hace parte de los tiempos finales anunciados en la palabra del Señor. La palabra del Señor anuncia plagas, anuncia enfermedades. No habla específicamente de un SARS-CoV-2 o de un COVID-19, pero sí habla de que el Evangelio será proclamado hasta lo último de la tierra. Y esta pandemia propició eso. A través de la virtualidad, llegar a donde no nos habíamos propuesto llegar, a anunciar el mensaje de salvación. Los gobiernos están hablando de globalización, están hablando de un único gobierno mundial, están hablando de una única moneda, están hablando de muchas cosas que están escritas en la Biblia. Yo en lo personal no estoy opuesto a, por ejemplo, la elección de Biden en Estados Unidos y a otros eventos mundiales. No me opongo a ellos, simplemente doy crédito a la palabra del Señor y asumo que es cumplimiento de las profecías y la venida del Señor. Y esto, por supuesto, para nosotros los creyentes es un motivo de celebración y de gozo, no de temor. Y ya veremos por qué. Cuando el Señor Jesucristo preguntó, ¿hallaré o hallará fe en la tierra? Aquí podríamos nosotros también hacernos otra pregunta. ¿Y qué quiso decir el Señor con esto? ¿Qué quiso decir el Señor con hallará fe en la tierra? Si miramos hoy la iglesia en nuestro tiempo, encontraremos que no ha habido otra generación que ha estado más enfocada en la fe que esta. Y por supuesto, por las diversas situaciones que hemos estado viviendo en este último tiempo. Las personas se han acercado a buscar de Dios, a, a tomar una fuente segura en la fe. El tema del SARS-CoV-2 o el COVID-19 tomó por sorpresa absolutamente a todos los habitantes del mundo entero. Cuerpos médicos, cuerpos gobernantes, simplemente ciudadanos como tú y yo, ministros del Señor como algunos, nos tomó por sorpresa el tema.
Y nadie, absolutamente nadie estaba preparado para afrontar esto. Sin embargo, esto propició que las personas empezaran a buscar de Dios, empezaran a buscar una fuente segura. Y esta es una reacción natural. Nosotros naturalmente siempre buscamos seguridad en todas las cosas. Si tú estás atravesando una crisis financiera, buscas un familiar que te apoye y eso te va a brindar seguridad. Si tú estás pasando una situación o una crisis emocional, buscas un consejero y eso te va a proporcionar seguridad. Es una reacción natural. En este caso, no valía consejero, no valía familiar, no valía nadie. De hecho, no podíamos acudir a ellos porque no nos lo permitían hacer. Entonces, acudimos al que entendíamos por tradición que podía brindarnos seguridad y esto es Dios. Esta generación se enfocó en la fe. Y eso en un sentido es bueno. Pero todos parecen estar hablando de fe o de la fe y se han hecho seminarios, se han hecho conferencias, se llevan a cabo en todos los países del mundo, incluso jornadas 24/7 alimentando la fe de los creyentes. Libros se han escrito y se están llenos los estantes de librerías cristianas sobre este tema de la fe. Y todos, de hecho, tenemos predicadores de fe, tenemos maestros de fe, tenemos movimientos de fe, incluso iglesias de fe. Sin embargo, con todo y eso, tristemente, no todo lo que la mayoría de las personas consideran como fe, hoy en día es fe y Dios rechazará por parte de lo que es llamado practicando como fe, Dios lo rechazará simplemente porque no lo aceptará. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo aceptará si se está hablando de Él, si se está leyendo la Biblia, si se está predicando la Biblia, si se está tratando de animar a las personas? La respuesta es porque esa fe es corrompida. Esa fe está corrompida. Y permítanme explicarles por qué. Hay muchos predicadores hoy en día. Tú puedes acceder a las redes, a los canales virtuales, YouTube, Facebook, Twitter, en fin, todos los canales virtuales que hay y encontrarás miles y miles de predicadores hablando de fe. Pero hay algunos de ellos que humanizan totalmente el tema de la fe, describiéndolo como si existiera la fe solo para ganancia personal o para satisfacer necesidades propias y egoístas. Y la Biblia no nos dice eso. Estos predicadores usan una frase y dicen, si puedes soñarlo, lo puedes tener. Y esto, quienes conocen el tema de la psicología, se entiende de que esto simplemente es fuerza de voluntad. Si puedes soñarlo, puedes tenerlo. Pero la fe no es eso. La fe va mucho más allá. Sabemos muy bien que la fe no solo es útil para obtener nuestros caprichos y suplir nuestras necesidades, sino que es una parte de la armadura del cristiano, como lo declara el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 6. El escudo de la fe para detener los dardos del enemigo. Y el enemigo usa dardos como estos, de hacernos pensar y casi entender que la fe es solamente para obtener los beneficios de Dios. Para yo orar con fe y pedirle, Señor, y esto, y lloro, y lamento, y grito, y pataleo, para que Dios cumpla lo que yo quiero. Pero la fe no solamente es para eso. Claro, la usamos para orar. Y de hecho dice el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Es necesario conjugar la fe con nuestras acciones, con nuestras peticiones, con nuestras oraciones. Pida con fe, dice la palabra del Señor. Pero la fe no es solo para pedir. La fe va más allá. Si nos quedáramos solamente con este pensamiento de que si puedes soñarlo, puedes tenerlo, este sería simplemente un pensamiento terrenal materialista y está arraigado a este mundo. Tiene ciudadanía de este mundo.
Pero déjame decirte que ni tú ni yo, un verdadero hijo de Dios, no tiene ciudadanía este mundo, sino que tiene una ciudadanía celestial. El apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 3 y el versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De allí es donde pertenecemos tú y yo, por lo cual nuestro pensamiento está allí de donde somos, en el cielo. Veía en estos días que hubo una transmisión en directo desde el Muro de Lamentaciones en Jerusalén sobre el Sabbat. Y había que ver a los judíos ortodoxos orando unas oraciones profundas, como dice una actriz y presentadora de nuestra televisión colombiana, se nos erizaba la piel al escuchar las oraciones de estos judíos, clamando por la venida del Mesías, por la venida del Salvador, cuando ya hace más de 2000 años vino y fue enviado por el mismo Dios. Y ellos clamaban y con su corazón desgarrado, clamando a Dios que enviara al Mesías, al Salvador. Y fueran oraciones sinceras, profundas, con convicción, porque ellos aún todavía no creen que Jesús fue el enviado de Dios a salvar al mundo. Pero nosotros, que entendimos el mensaje de la salvación, sabemos que no somos de este mundo, como oraba el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Mas oro por estos que no son de este mundo, pero están en este mundo. Tú y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí porque Dios nos puso aquí para que impactáramos a este mundo con su palabra y los trajéramos al conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Mi mensaje específico y claro para aquellos que verdaderamente aman a Jesús y quieren vivir por fe de una manera que le agrade a Él es este: toda fe verdadera nace de la intimidad en Cristo. De hecho, si tu fe no sale de dicha intimidad, pues con respeto te lo digo, no es fe. En absoluto. Y tampoco Dios lo recibirá. La verdadera fe nace en la intimidad con Cristo. No es leyendo libros, no es asistiendo a seminarios, de hecho, ni siquiera es asistiendo a una congregación. Es teniendo una relación personal, íntima, con tu Salvador, Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 29 y el versículo 13 dice, Isaías 29, capítulo 13. Perdón, capítulo 29, versículo 13. No se deje confundir. Isaías 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La mejor y única verdadera definición de fe la encontramos en la misma Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si nos quedáramos con el versículo 1,
Entonces encontraríamos argumento para dar la razón al pensamiento terrenal materialista. Si puedes soñarlo, puedes creerlo, puedes tenerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo sueño con esto y estoy seguro que lo voy a obtener. Y eso es fe. Pero se complementa con el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchas personas de fe se mencionan en Hebreos 11 y encontramos un común denominador en sus vidas. Cada uno tenía una relación personal e íntima con Dios. Y por esa relación personal e íntima dieron testimonio y quedaron registrados en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Uno de ellos fue Abel. En el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. La fe se debe testificar, pero no solamente con palabras, sino con acciones. Es más, el mejor testimonio, permíteme ordenar mejor la frase, la mejor predicación es la que se da sin palabras. Es la mejor predicación que tú puedes dar, la que das sin palabras. Y aquí es donde cobra sentido el versículo 2 del capítulo 11 de Hebreos, dando testimonio. También se menciona a Enoc en el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. También se menciona a Noé en el versículo 7. Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Si tú conoces la historia de Noé y has leído en la palabra del Señor, sabrás que Noé obedeció al Señor sin saber ni siquiera de qué era que Dios le estaba hablando. Dios le anunció a Noé que iba a haber un diluvio, pero en ese tiempo no caían gotas del cielo, no llovía como llueve en nuestro tiempo. De la tierra subía un vapor húmedo y eso era lo que mantenía una atmósfera que permitía que las personas vivieran toda esa cantidad de años. Pero cuando llovió, entonces Noé vio materializada su fe. Todos los demás durante 120 años se burlaron de Noé, porque él construyó esa barca y hablaba de que iba a haber un diluvio y todos los demás se burlaban y decían, este viejo está loco, está borracho, esto y aquí y allá. Cuando tú hablas de tu fe, los demás se van a burlar, porque no entienden ni creen en lo que tú crees. Pero si tú te mantienes firme y das testimonio de ello, llegará el momento en que esa fe se materializa y los demás creerán, pero ya será tarde. Ojalá y en este tiempo Dios aún ha demorado su venida para dar lugar a que muchos a través tuyo y mío conozcan esa verdad y se vuelvan al Señor. También habla Hebreos de Abraham o Abraham. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En Génesis se habla de esto. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra de tu parentela y vete a donde yo te diré. Ni siquiera le dijo, vete para tal lado, sino vete para donde yo te diré, tiempo futuro. Y esa es la verdadera fe, la que nos movemos siguiendo la voz de Dios, dando testimonio de que Él es verdadero. Ahora, concluyo con esto. ¿Anhela tu corazón un caminar más cercano con el Señor? ¿Ese es el verdadero anhelo que hay en tu interior? ¿Hay una creciente insatisfacción dentro de ti respecto a las cosas de este mundo? ¿Te sientes inquieto por lo que está sucediendo? No te ocupes de eso. Déjale esas respuestas a Dios.
ocúpate más bien de buscar al Señor con intimidad. Y si lo puedes hacer a partir de hoy mismo, hazlo. Pasa tiempo en su presencia y te aseguro que tu fe crecerá. Oremos al Señor. Padre, Señor, hoy reconocemos que de momento hemos vivido una fe corrupta, una fe viciada de este mundo. Por eso te pedimos perdón. Y en este momento, que aún todavía tú no has venido por nosotros, que aún todavía tú no nos has llamado a tu presencia, danos la oportunidad, Señor. Ten misericordia y guíanos con tu Santo Espíritu para vivir una fe auténtica en ti, pasando mayor tiempo contigo que con las demás personas, que con televisión, que con internet. Señor, es en ti que queremos crecer. Es en ti que podemos asegurar nuestra eternidad. Es en ti, Dios, que podemos transformar nuestra mente y nuestro corazón por medio de tu palabra y hacernos tus instrumentos para que tu reino sea extendido hasta lo último de la tierra. Señor, bendigo cada uno de estos tus hijos. Bendigo sus vidas, sus familias, y declaro que ellos serán instrumentos tuyos donde quiera que tú los lleves. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Álvaro, realmente muy agradecido por esa palabra. Creo que es una bendición para todos nosotros. Quisiera solamente hacer un comentario a algo que me tocó mucho, que es una frase que lo he compartido también en la iglesia, que la mejor predicación es la que se da sin palabras. Y esa es una frase que debe quedar en nuestro corazón. Yo escuché, si no estoy mal, del predicador Charles Spurgeon dijo algo similar: predica con tu vida y si es necesario, usa tus palabras. Y creo que eso resume mucho la clase de fe de la que hoy Dios nos ha hablado y de la que espera que nosotros realmente tengamos, y no sin antes dejar profundamente grabado en nuestro corazón la pregunta de Jesús: cuando Él retorne, ¿hallará fe en la tierra? Así que, amados hermanos, este es el pastor Álvaro García, que se conecta con nosotros amablemente desde Colombia, en la ciudad de Fusagasugá. Él es padre de dos niñas, ¿no? ¿Dos o tres? Una niña y un niño. Una niña y un niño, ok. Y ha sido amigo de la familia y ha estado con nosotros en muchas ocasiones, y cada vez que hemos estado con ellos en Colombia. Y bueno, hoy está aquí, amados hermanos. Los voy a dejar para que se saluden y despidamos del pastor. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga sus vidas, que ilumine sus corazones en esta mañana, que los guarde y que su gracia permanezca en cada uno de ustedes, a donde quiera que vayamos. Ahora sí, un momentito para que nos saludemos, amados, y nos podamos despedir. Colombia. Gracias. Buenos días, Pastor Álvaro. Muchas gracias por la predicación muy hermosa. Gracias, Pastor Willy, por traernos este espacio para compartir por el pastor desde Colombia. Muchas bendiciones para todos allá en Colombia, en cada uno de los países donde nos escuchan.